¿Listo, pastor? Estamos en vivo. Buenas noches, queridos hermanos, amigos de la Iglesia Bautista Berea. Para nosotros es un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Hoy estaremos teniendo nuestra tercera noche del estudio de la pequeña, gran carta de Judas. Son poquitos versículos, pero bastante ricos en doctrina y en enseñanza. Así que vamos a dar inicio. Vamos a tener una palabra de oración y luego nuestro hermano Melvin va a tener el tiempito para el estudio. Así que los invito a que nos acompañen en oración. Papito Santo, gracias por este precioso momento que nos permites entrar en tu presencia. Gracias por tus cuidados y tu amor. Gracias por la vida. Gracias porque podemos estar en este momento disponiendo nuestros corazones para escuchar, Señor, tu voz. Ayúdanos a ser creyentes que hagamos, Señor, tu palabra, no solamente la escuchemos. Te pido también que le des palabras de sabiduría a nuestro hermano Melvin para que él pueda hacer ese instrumento, Señor. Y agradecemos el tiempito que nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Permítenos que no caiga a tierra su palabra, Señor, sino que caiga en nuestros corazones y lleve a fruto. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Entonces quedamos Amén. con el hermano Melvin para tener el estudio. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Que es un placer, una gran bendición el poder llegar a cada uno de sus hogares y sobre todo el poder abrir la Biblia y poder ver en ella lo que Dios quiere hablarnos hoy. Un tema muy importante, un tema eh, muy de ahora, el hablar estudiar sobre los falsos maestros que está dando una corriente increíble hoy en día. Y vamos a continuar con este estudio. Pero antes yo quisiera que me acompañara con un himno precioso para que alabemos a nuestro Señor, un himno que nos habla del amor de Dios. Voy a compartir aquí con ustedes esta pantallita. El himno 196, a Jesucristo ven sin tardar. Un himno precioso. Vamos a cantar a nuestro Señor. Voy a pedirle a los que tengan el audio abierto que lo cierren para no tener interferencias con los audios. Vamos a cantar, hermanos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Con tu escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te dan. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, gloria a Dios. Un himno precioso. Esta noche yo no voy a compartirles una presentación porque yo quisiera que nos centremos en la palabra de Dios, en la Biblia.
Hermano, le insto, amigo, le insto para que busque su Biblia, para que la abra en la Epístola Universal del apóstol Judas, y vamos a continuar estudiando esta, como dijo el pastor al inicio, esta pequeña, enorme carta. Es una carta preciosa que nos va a aconsejar Judas de muchas formas, con ejemplos, con historia, y nos va a exhortar a seguir trabajando en el Señor. Habíamos quedado la semana pasada en el versículo número 8, el versículo número 8, después de haber visto los tres grandes ejemplos, esta tríada de ejemplos, del versículo 5, 6 y 7, que nos hablaba del pueblo de Israel desobediente, de los ángeles que no guardaron su dignidad y de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Luego en el versículo 8 inicia Judas hablándonos sobre las consecuencias. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, estos falsos maestros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Y entonces a partir del versículo 9, que es donde vamos a continuar hoy, en el versículo 9, empieza dándonos otro grupo de ejemplos para podernos instruir más en lo que es las enseñanzas de cómo debemos estar preparados, de cómo debemos identificar a estos falsos maestros. Y él inicia el versículo 9, dice en la palabra del Señor, versículo 9, Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Es muy interesante que al igual que los versículos 5, 6 y 7, los ejemplos que vemos anteriormente, a partir del versículo 9 tenemos otros ejemplos más. Pero en estos ejemplos Judas denuncia, por así decirlo, a los falsos maestros que ya están en la iglesia y que están corrompiendo las enseñanzas primeramente de Jesús y también de los apóstoles. El apóstol Judas inicia con un dato muy interesante y bien conocido, al menos para los judíos de aquel entonces, porque son datos antiguos, de escritos judíos antiguos. Y esa historia procedía de una obra judía titulada El Testamento o la Ascensión de Moisés. Son datos históricos, apócrifos, no fueron tomados en el canon, pero que los judíos los conocían muy bien. Ahora, yo no me voy a referir a esto porque tiene mucha información extra bíblica. Y aquí estamos nosotros para estudiar Biblia, para estudiar la Biblia. Entonces, lo que quisiera referirme más que todo es en relación a lo que nos quiere enseñar nuestro Señor en su palabra, lo que nos quiere enseñar la Biblia. Por eso es importante siempre apegarnos a lo que nos dice la Biblia. Ahora, cuando dice el texto, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, aquí lo importante es la segunda parte donde dice, no se atrevió a proferir juicio, no se atrevió. Y es que es interesante porque el prefijo en griego de ar para ángel, para arcángel, significa que gobierna, que dirige, que comanda, que libera inclusive. Cuando se le añade el ar a ángelos, al que sería arcángel, el significado se convierte en el jefe de los ángeles o el ángel principal. El prefijo ar indica supremacía y liderazgo. Pero aún así, como dice el texto, el arcángel Miguel no se atrevió. Él tenía, por así decirlo, un gran puesto allá en el cielo. Tiene un gran puesto allá en el cielo. Y a pesar de eso, él no se atrevió a decir un juicio contra Satanás, sino que la respuesta de él es el Señor te reprenda. Tenemos un verso paralelo que nos refuerza un poco lo que Judas nos dice y lo encontramos en la segunda carta de Pedro. Me gustaría que me acompañe ahí. Estaban las hojitas antes, segunda de Pedro, capítulo número 2, versículos 11 y 12. Entonces dice así, segunda de Pedro 2, 11 y 12. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia,
no pronuncian juicio o maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de los falsos maestros, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces, es interesante eh, cómo el arcángel Miguel mm, no lo que hace es decir, el Señor te reprenda. Y ahí hay una gran enseñanza para nosotros. Estos eh, son esos títulos que Dios da, los da por gracia, los da por su gran amor a los ángeles. Y aún ellos, delante de la presencia de Dios, ellos no hacen más que las órdenes que Dios les da. Y así hemos de ser nosotros. No, no indicar ningún juicio, no nos corresponde a nosotros, sino que, como dice el arcángel Miguel, el Señor te reprende. Es un ejemplo muy importante para nosotros. Versículo 10. Pero estos, ¿cuáles estos? Los falsos maestros. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y de las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Lo mismo que estábamos viendo en la cita de la segunda carta de Pedro. Ahora, estos falsos maestros blasfeman de muchas cosas que ignoran por causa del pecado que está, eh, que está en ellos, que está en ellos todo el tiempo, como animales irracionales, animales que no tienen razón, animales que simplemente eh, andan ahí sin ningún son ni son. Entonces, es muy importante ver cómo va desarrollando con diferentes formas de conversarnos Judas cada uno de esos detalles. Hay un dato muy importante que me gustaría que también lo veamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, se los voy a leer. Pero dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede atender, no las puede entender, perdón, porque se han de discernir espiritualmente. Estos falsos maestros tienen una arrogancia intelectual, pero mayormente tienen una ignorancia espiritual. No tienen al Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Pablo, esto lo va desarrollando en las dos cartas de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 2, y en la segunda carta a los Corintios, y ahí sí me gustaría que vayamos un momentito, segunda carta de Corintios, capítulo número 2, vamos a leer ahí un dato muy interesante. Segunda de Corintios, capítulo número 4, versículo 2 al 6. Voy a leer para ustedes. Nos dice Pablo en relación a esto, capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, ya como está Dios en minúscula, en cuanto el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y vea qué hermoso como termina en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Es un dato muy importante, es un dato muy importante porque vemos como estos falsos maestros no tienen el Espíritu Santo. Por eso las cosas las cambian, por eso las cosas les dan su sentido. Eh, Se creen muy inteligentes, se creen más inteligentes que Dios. Y lo que hacen es cambiar la palabra de Dios, que es muy peligroso. Al no tener tiempo a las cosas espirituales, también limitan su conocimiento a un mundo físico.
a lo que el mundo y el príncipe de este mundo, Satanás, por medio de los falsos maestros, nos quiere enseñar. Si no nos apegamos a la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no la estudiamos, vamos a escuchar cosas y si no estamos preparados, podemos caer en ese engaño. Por eso, hermanos, debemos de sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios, para estar preparados, para presentar defensa también con mansedumbre y amor, cuando todo esto, cuando todo lo contrario del Evangelio de Jesús se quiere enseñar. Ahora bien, seguimos ahora en el versículo 11 de Judas. Dice, hay una advertencia, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y pertenecen y perecieron en la contradicción de Coré. En este versículo Judas menciona 3 ejemplos, otra triada. Recuerda que he hablado sobre las triadas, otra triada, y básicamente ilustran y describen las actitudes de estos maestros. ¿Cuáles son esas actitudes? Son clásicos ejemplos de ejemplos desastrosos, que son celo, que es orgullo, que es avaricia. El ejemplo de Caín, el cual sabemos, lo conocemos muy bien, que fue el asesino de su hermano. También se conoce como una persona que introdujo cambios en la oración a Dios y también al ofrecer un sacrificio no agradable a Dios. Balaán, el hechicero, no pudo maldecir a Israel, así que entonces sedujo con idolatría a la corrupción moral de los habitantes de Israel. Y luego también habla sobre Coré, el levita, que dirigió una rebelión contra Moisés, que terminó en un desastre para un montón de personas. Hermanos, solo este versículo 11 y cada una de esas personas sería sería poco, una hora para ver a cada uno de estos en detalle, un poquito de detalle sobre cada una de estas historias. Pero es muy interesante como en el libro de Números se van desarrollando todas esas historias de Balaam, de Coré. Son datos muy interesantes, eh, porque los pone aquí Judas, dice, hay de ellos, porque han seguido este camino. ¿Cuál camino? El camino de Caín, el camino del error de Balaam y la contradicción de Coré. Entonces son datos muy importantes. El versículo número 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y hay unas comparaciones, dice, son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y que también y desarraigados. Esa palabra ágapes es muy interesante porque puede ser conocida también como comidas fraternales, estos ágapes, estas fiestas con amor entre los hermanos que llevaban a cabo los cristianos del primer siglo. Pero ¿qué pasaba? Estos falsos maestros vienen a hacer manchas en esas comuniones fraternales, por decirlo así. Estos se lograban introducir o ya habían introducido en la iglesia del primer siglo y se mezclaban en esos ágapes, entre todos buscaban cómo reunirse y cómo compartir los alimentos. Y ahí había uno que otro que llegaba a enseñar cosas que iban totalmente contrarias a lo que es las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo y las cosas que también enseñaban los apóstoles. Entonces, la frase se apacientan a sí mismos denota que las personas solo buscaban su propio beneficio y no el beneficio de los demás. Con esto Judas hace unas comparaciones, como lo vimos en este versículo. Él habla sobre nubes sin agua. Se ven ahí, esas nubes ahí vienen, ahí se ve la nube donde viene, pero no tienen nada que ofrecer. Esa nube para para los israelitas que vivían en esos lugares tan áridos, ver una nube era una alegría. Ver donde venía una nube y dice, ya va a llover, ya va a caer agua, vamos a tener agua para nuestras cosechas. Pero ¿qué comparación hace Judas? Dice, estos son nubes, pero sin agua. No ofrecen nada, no tienen nada que ofrecer. Son llevadas de allá para acá por los vientos, pero no tienen absolutamente nada que ofrecer. Solo fue una nube pasajera. Entonces los compara con nubes.
Y es que no había mucho o ningún beneficio para la edificación de la iglesia. Eh, no era importante ver una nube que no tenga agua, o sea, no va a ofrecer absolutamente nada. No es de ningún provecho para la tierra, donde, si lo vemos de esta forma, como la parábola de la semilla, donde la semilla del evangelio recientemente ha llegado, donde la semilla del evangelio llega y esas nubes sin agua lo que hacen es, de lugar de ayudar, de lugar de fortalecer, lo que hacen es alejar. Son nubes sin agua, no tienen nada que ofrecer. Y vea esta otra comparación que interesante que dice en el versículo 12, dice, son árboles otoñales, son árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Los árboles otoñales, recordemos, no tienen hojas, eh, y mucho menos tienen frutos, no tienen hojas, mucho menos frutos los árboles otoñales. Ni siquiera sombra pueden dar. Así son los falsos maestros, no dan frutos. Dice Judas que son 2 veces muertos. Primero porque son cortados. Lejos de mí nada puedes hacer. Separados de la vid, nada podemos hacer. Son separados, son cortados. Y doblemente, cuando dice doblemente muertos, es cuando un árbol muere, cuando es ya desarraigado totalmente. Ya lo que sirve nada más es para leña, para hacerlo quemado en el fuego, nada más. El versículo número 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Interesante. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Interesante esta otra comparativa que nos hace Judas con relación a las ondas del mar. Fieras ondas del mar sugiere esta inquietud de la marea eh, que, se, que se demuestra eh, no sé si han visto ya el mar muy bravo, cuando se levantan las olas y al final cuando revientan ahora lo que queda es un poco de espuma y tal vez la basura que traen. Eso pasa con las mareas, cuando crecen muy altas las olas. Lo que hacen se ven impresionantes, pero al final lo que hacen es quedan en pura espuma y lo que traen es basura. Después de todo, ese ruido que traían, solo deja ese depósito de espuma y basura en la playa. Esta espuma la podemos ver como su propia vergüenza. Las describe como fieras ondas del mar, las cuales nunca están quietas o tranquilas. Esas olas andan viendo de allá para acá, dice el texto, la podemos entender así, de allá para acá, siempre, nunca están tranquilas, están viendo qué se llevan, qué pueden llevar para un lado y para otro. Fieras ondas del mar, es muy importante. Las describe como lo que son, nada más eh, para traer su propia vergüenza. Y si nuevamente menciona juicio, al final dice del versículo número 12, eh, versículo número 13, perdón, dice, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Una estrella es muy importante para la navegación, eh, sobre todo en ese tiempo, ahora no, porque ahora hay muchos aparatos electrónicos, ¿verdad? Rutas y trazos que existen, pero en ese tiempo los marinos se guiaban por las estrellas. Entonces una estrella errante de nada servía, porque las estrellas tienen su propia órbita. Dios las puso en su propia órbita, pero una estrella errante de nada sirve, lo que hace es para perder, no se puede seguir una estrella errante. Entonces dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales, es lo único, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Las estrellas conocidas, las que servían para seguir en el norte, siempre están ahí, Dios las puso ahí en su órbita, pero las estrellas errantes no sirven para nada, las estrellas errantes no las podemos usar como guía. ¿Y qué comparativa hace Judas con este versículo? Muy importante.
Versículo 14. De estos, ¿de cuáles estos? De estos ejemplos que nos viene dando. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esto es un texto muy importante porque aquí lo utiliza, lo utiliza Judas. En el texto, él vuelve a utilizar los textos históricos, apócrifos, para poder guiar, para poder ver con las personas de ese tiempo textos claros que eran bien conocidos. Ahora bien, también nosotros tenemos un dato muy, muy, muy interesante que me gustaría que lo veamos esta noche, que lo encontramos en Mateo. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo número 25, porque aquí vamos a ver muy claro esto. Vamos a ver. Aquí, 23, 24. Ok, Mateo 25. Voy a leerles unos versículos a partir del versículo 31 y vamos viendo y entender muy bien este versículo 14 de Judas. Entonces dice así en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es muy interesante como lo va diciendo. Y vea lo que pasa con el otro grupo, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y termina en el 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ves cómo podemos ver este texto de Mateo, de nuestro Señor hablando acá, comparándolo con el versículo 14, que habla sobre, he aquí que vino, esta es la profecía, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él está hablando desde el séptimo Adán, que va a haber juicio. Hubo juicio en un pasado y habrá juicio para todas aquellas personas que no quisieron de estar el lado correcto. Es muy importante, es muy importante. Versículo número 15, vamos a volver a Judas. Versículo número 15. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Notaron que utiliza la palabra impíos? Vamos a ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 veces. Voy a leerlo nuevamente. Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí podemos ver la idea clara de un juicio venidero. ¿Contra quién? Contra todos. ¿Contra todos cuáles? Contra todos aquellos que viven impíamente y que viven su vida en conflicto con la voluntad de Dios. La palabra impío es la misma palabra que leímos en el versículo 4. ¿Recuerdan el versículo 4? Dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Hombres qué? Hombres impíos que convierten
en libertinaje que la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué pasa? ¿Y qué más hacen? Y niegan a Dios, el único soberano. ¿Y a quién más? Y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está un dato muy importante sobre este juicio. Esta palabra significa, esta palabra impius también eh, es falto de reverencia, falto de respeto. Entonces la palabra también, otra palabra importante que viene en este versículo, dice la palabra convictos, significa refutar, eh, encontrar en falta, también corregir, reprender severamente, amonestar y castigar. La obra de estos falsos maestros son descritas como impías. Esto es sin reverencia, sin respeto, sin temor. Las personas que están entregadas al pecado hablan cosas malas contra Dios y Cristo. Y por eso darán cuenta tristemente ese día. Es el juicio de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, es un Dios de justicia. Versículo número 16 dice, estos, ¿cuáles estos? Viene hablando sobre los falsos maestros. Dice estos, versículo 16, estos son que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas que sacan provecho. Es muy importante también poder centrarnos un poquito en este versículo 16, porque dice que estos murmuran, andan escondidas, andan murmurando, poniendo en conflicto a los hermanos, poniendo a, 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 a pastores contra hermanos, hermanos contra hermanos, y lo que hacen es un gran problema en la iglesia de Dios. Estos murmuradores, querellosos, por todo se quejan, son querellosos, nunca están conformes, siempre se están quejando, andan según sus propios deseos, solo eso les importa, sus propios intereses, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, nada más. ¿Y qué hacen? Adulando a las personas para sacar provecho. Es muy importante también que veamos estos versículos. Aquí termina ya la parte de lo que es estos consejos, y a partir del versículo 17 viene unos consejos de Judas de cómo debemos defendernos, de cómo debemos defendernos de esos falsos maestros. Dice el versículo 17, pero vosotros, amados, ya aquí nos viene hablando a nosotros, ya él explicó con ejemplos del Antiguo Testamento, con ejemplos muy claros, muy concretos, muy conocidos por el pueblo judío, sobre los ángeles, sobre el pueblo de Israel, sobre Sodoma y Gomorra. Él hace otras comparaciones con las ondas del mar, con los árboles otoñales. Todos esos son ejemplos, pero ya a partir del versículo 17 dice, pero vosotros, amados, nos habla a nosotros con amor, con cariño, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esa frase, tener memoria, es un llamado a recordar lo que antes ya se había dicho en cuanto a los falsos maestros. ¿Cuántos datos tenemos en la palabra de Dios desde nuestro Señor hablándonos de los falsos maestros? ¿Cuántos falsos maestros eh, también hablaron los profetas? Eh, y un dato muy importante es que hoy en día, ¿cuántos? Basta poner en Google apóstoles hoy y bueno, y salen un montón de apóstoles que cuando usted ve las páginas de esas personas, cómo se ve su orgullo. Eh, no viene en la primera, estuve investigando un poco eso, no viene en la primera página de la página web un versículo, sino lo que viene es él o ella en grande, lleno de alhajas, de joyas, y es puro orgullo, es puro orgullo. Entonces, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas a los apóstoles en nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esas palabras están aquí y están para nosotros.
Esas palabras es la palabra de Dios, es la que tenemos que atesorar día con día, estudiar día con día, para poder estar preparados, para poder hacerle frente con amor, con mansedumbre también, y poder también guiarlos. Al final, entre unos versículos más adelante, eh, Judas nos va a decir qué vamos a hacer cuál es el consejo para con estas personas. Eh, Judas los describe como burladores. Hoy en día muchos se burlan de la asistencia de Dios y nos llaman a nosotros, a, a todos los que creemos en Dios y en Jesús de Nazaret, que es el Mesías, nos llaman locos a nosotros. Estos falsos maestros son malvados, son burladores. Y el versículo 19, perdón, en el 18 dice, los que os decían, en el poster tiempo habrán burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Y vea qué hermoso, como dice en el 19, estos son los que causan divisiones. Ya nos empieza a decir, estos son los consejos, los consejos de defensa. Estos son los que causan divisiones. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, ¿cómo los llaman? Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Nuevamente, no tienen el Espíritu. ¿Recuerdan el texto de Pablo? Que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Dice en el versículo 19, estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y en el versículo 20, pero vosotros amados, nuevamente, pero vosotros amados, edificados sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el verso 16 al 19, hay una lista de 7 cosas que aborrece Jehová. Recuerden ese texto en Proverbios 6. Dice, y la lista, hay una lista de varias cosas que aborrece Jehová. Y dice al final, y la séptima, abobina su alma. Dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Y vea qué interesante, como dice el 19, estos son los que ¿causan qué? Causan divisiones, andan separando, causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Y la séptima, y entre la lista de estas cosas que vemos en Proverbios, la séptima cosa dice, abobina su alma, el que siembra discordia entre los hermanos. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo, y Él va a juzgar, los va a juzgar a todos. Versículo número 20, pero vosotros, amados, edificándoos. Aquí viene ya hablándonos Judas, de qué tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre nuestra santísima fe. ¿De qué forma? Orando en el Espíritu Santo. Ahora Judas va a redirigir su mensaje y exhorta a estos hermanos y también a nosotros a, a orar. Aquí hay un dato muy importante. Los apóstatas destruyen, pero el verdadero creyente edifica. No es simplemente hacerlos a un lado, no es simplemente tener cuidado, como nos está aconsejando Judas, tener mucho cuidado, estar muy pendiente de lo que dice la palabra de Dios, estudiarla para poder presentar defensa, pero también es muy importante que con la oración, eh, entremos en la presencia de Dios, oremos por esas personas, oremos por nosotros para que Dios nos guíe, nos dé sabiduría. Dice la palabra de Dios que el que tiene falta de sabiduría que la pida. Entonces es muy importante pedirle a Dios sabiduría, que nos guíe, que nos hable con su poderosa palabra. Y la fe, en el contexto de Judas, es un conjunto, también nos habla de todo este conjunto doctrinal, la fe en la que está sustentado toda la palabra de Dios, todo lo que nos ha enseñado Dios en su palabra, por medio de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo también, la podemos también decir las enseñanzas de los apóstoles que están en la Biblia. Y Judas exhorta a que busquen la edificación sobre esta santísima fe. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Y aquí hay otro dato interesante también que lo podemos reforzar con que nos habla Pablo. Hay un dato en Hechos,
en Hechos capítulo 20, vamos ahí un momentito, libro de los Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y dice así, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿y a qué más? Y a la palabra de su gracia, que tiene que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Importante, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Así es. Entonces, recordemos que hay un solo fundamento, el cual es Cristo, y sobre este fundamento están los apóstoles y su palabra, y que nos enseñan, que nos guían, que nos exhortan, que día a día aprendemos en ellos. Entonces, por medio de la constancia y fidelidad a la bendita y poderosa palabra de Dios, es que somos siendo edificados en nuestra santísima fe. Es muy importante siempre mantenernos estudiando la palabra de Dios. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestro Señor Jesús nos enseñó que debemos orar al Padre. El hecho de que, y aquí hay un poquito mala interpretación, del hecho de que el Espíritu Santo asista a nuestras oraciones no significa que debemos de orar a Él. En Romanos 8, busquemos ese texto, muy importante. Romanos 8, vamos a ver, aquí están. En Romanos 8 vemos aquí muy importante en el versículo 26. Acá nos deja muy claro esto y podemos darnos cuenta que con la Biblia encontramos la verdad. No es cuando lo he escuchado muchas veces, orar en el Espíritu, que hablar en lenguas y ese montón de cosas que vemos a veces tristemente, a veces por las redes sociales. Pero aquí Pablo nos habla, escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra habilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede, ¿por quién? Intercede por los santos. Orando en el Espíritu es como dando la idea de que estamos orando conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña por medio de la palabra de Dios. Es muy importante el ver claramente lo que es orar en el Espíritu. Entonces, vamos a ver, versículo 21. Conservados, nos sigue exhortando Judas, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y quisiera dejarlo acá, al menos hoy, estamos con el tiempo bien, para poder desarrollar la próxima semana estos últimos 1, 2, 3, 4 versículos. Pero 4 versículos muy, muy importantes, porque nos va a decir qué debemos de hacer nosotros como cristianos con estos falsos maestros. Y viene una lista en la cual debemos de poner muy importante atención, porque él nos habla, voy a adelantar un poquito, de convencerlos, de salvar arrebatándolos del infierno, tener misericordia. No quisiera adelantarme mucho, pero es muy importante que los veamos un poquito separados estos versículos, porque es como él cierra la carta, como Judas cierra la carta antes de la doxología, la adoración a Dios, indicando qué es lo que debemos de hacer en relación a los falsos maestros. ¿Verdad? No simplemente hay que luchar por mantener una enseñanza de acorde a la palabra de Dios, es muy importante, pero también qué debemos de hacer con ellos, no simplemente decir, usted está enseñando mal, pero de qué forma nosotros con amor, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, podemos también guiarle.
Entonces, el día de hoy vamos a dejarlo hasta acá, en el versículo 21, y continuaremos la próxima semana con estos últimos versículos para el cierre del estudio de la carta, pequeña, enorme carta del apóstol Judas. Vamos a dejarlo por acá, pastor, para seguir nosotros con el tiempo de oración. Hermano, amigo que me escucha, si tiene alguna petición de oración, quiere que oremos por usted, escríbanos, háganoslo saber. Con mucho gusto vamos a estar orando por sus peticiones. En la página de Facebook nos puede escribir, así que ahí está el dato también del correo del pastor Marco Chavarría, y ahí está el dato del teléfono por si nos quiere escribir por WhatsApp. Entonces, por el día de hoy, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo, y estamos anuentes a poderle seguir sirviendo, a orar por ustedes, a orar unos por otros, y que el Señor le bendiga esta noche. Vamos a terminar Ok. acá. Don Melvin, demos ahí unos segunditos para que la Ujú. transmisión llegue al final en Facebook. Ok, Eh, muy bien, muy bien, Vamos a dar ahí unos segunditos nada más esperando a que ya nos alcancen. muy bien, muy bien. Es cierto, eso tiene como un tiempito ahí muy importante. Son como unos 30 segundos, 35 por ahí. Ok. Se me indica, pastor. Yo creo que ya.